Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Aquí estamos, un jueves más, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Bueno, queremos saludarlos, decirles que estamos transmitiendo y también en los jueves, por supuesto, transmitiendo la palabra de Dios, y los días sábado y domingo, como ya saben, tenemos reuniones presenciales aquí en la iglesia. Así que antes de compartir la palabra, queremos dejarles, aparte de los saludos que vamos a hacer ahora, dejarles algunos anuncios para que sepan los horarios y también sepan que pueden venir, ya sea el día sábado o el domingo, a visitarnos. Ya aquellos que vienen, por supuesto, sigan viniendo, sigan participando de las reuniones, lo cual es importante. La Biblia misma nos dice que debemos congregarnos, no debemos dejar de hacerlo, como muchos tienen por costumbre, y tanto más que vemos que aquel día se acerca. El libro de los Hebreos nos dice esto. Por eso queremos decirle que los días sábados, 19:30 horas, estamos aquí en la iglesia, comenzando las reuniones presenciales, y los días domingo a las 10:30 horas. Amén. Así que todo aquel que quiera venir a visitarnos puede hacerlo. También queremos decirles que nos pueden seguir a través de YouTube, de Facebook, ahí pueden hacerlo. En el canal de la iglesia de YouTube pueden sumarse, suscribirse y darle clic a la campanita para que de esa manera, estando suscritos, pueden también recibir la información cuando subimos prédicas o alguna otra cosa, o cuando estamos saliendo en vivo, pueden seguirnos. Así esa información llega a tu celular y puedes sumarte a la palabra que vamos a compartir, sobre todo los días jueves. Más adelante, si Dios nos permite, seguramente algún domingo, porque sé que hay gente que nos mira de otro lugar y espera las prédicas de los domingos. Más adelante no sé en qué momento será, pero trataremos de subir algo también los días domingos para que puedan verlo aquellos que nos miran de otro país, que nos miran de otra ciudad. Así que bueno, pero eso va a ser más adelante. Por ahora estamos trabajando en esto. Los chicos que trabajan en esto también están haciendo todo lo posible para poder transmitir los jueves y bueno, llevar adelante todo esto. Los tiempos no nos dan a veces, entonces oramos también para que en algún momento podamos también los domingos subir las prédicas, o si Dios quiere más adelante también, ¿por qué no?, compartir parte de la reunión del domingo en vivo. Pero bueno, estén orando, los animamos a orar por eso y que Dios nos vaya guiando. Amén. Quiero saludar a aquellos que nos miran de Paysandú, no me quiero olvidar de nadie. Sé que de España también el otro día nos dejaron mensajes que nos miraban desde allí. Queremos saludarlos. Está Carlos, está Beatriz, si no me equivoco, desde España, personas que estuvieron con nosotros aquí en la iglesia. Los saludamos y bueno, a todo aquel que nos mire desde allí también. De Italia, Manuel, Silvana, Alessandro, bueno, Carlos, Ana María y otros hermanos más que nos miran. Queremos saludarlos. En Argentina, nuestros familiares y amigos también los saludamos allí, en Las Piedras, bueno, Canelones, Montevideo, en la cárcel, los de Rocha, Maldonado, bueno, no sé de qué otro lugar, no sé si me han dejado escrito, si nos dejan el mensaje ahí, por supuesto los vamos a saludar. Paso de los Toros, también me decían que miran de Paso de los Toros, así que los saludamos a todos. Queremos saludar, por supuesto, a los hermanos del Centro Cristiano Manuel, también los que de aquí de Durazno, que vienen aquí a la iglesia, los de Carlos Reyes y también los de Sauce. Queremos saludarlos, a ellos también, bendecirlos. Y bueno, a todos, y a aquel que se sume por primera vez o esté mirándonos de algún lugar, te bendecimos también a ti. Amén. En esta tarde quiero compartirles la palabra del Señor, un mensaje. Se llama Obedece y confía en Dios. Obedece siempre y confía en Dios. Obedecer y confiar en Dios siempre. Y quiero leerles una historia, algunos versículos bíblicos en el libro de Jonás, donde vamos a ver cómo la obediencia también lo llevó a Jonás y el confiar en Dios a poder ver realizado algo glorioso, ¿no?, que sucedió. Pero vieron cosas antes que sucedieron que generaron otras cosas, generaron en realidad problemas y no fueron para nada agradables. Y bueno, quiero animarte a poder confiar en Dios, a obedecer y saber que esa obediencia y esa confianza en Dios siempre van a ser premiadas. Amén. Pero quiero leerte en Jonás, en el capítulo 1, lo siguiente. Jonás huye de su misión. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad,
y predica contra ella porque la maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: «¿Qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos». Entonces se dijeron unos a otros: «Vengan y echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal». Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Quiero leer hasta ahí, luego después leeré otros versículos, pero quiero detenerme por un momento ahí. La historia de Jonás es una historia muy interesante porque nos muestra un hombre que es llamado por Dios, pero que al ser llamado por Dios rehúsa seguir ese llamado. Y lo primero que vemos y notamos o tomamos en el relato de Jonás es que la palabra del Señor vino a él. Y fíjense que hoy en día también la palabra de Dios viene a nosotros, viene a través de una prédica, viene a través de un hermano, viene a través de la lectura de la palabra, por supuesto, que hacemos diario en la palabra de Dios, viene a través de la oración. De diferente manera Dios en este tiempo también nos habla. Y generalmente cuando Dios habla, por supuesto es para consolar, para animar, para alentar, pero también hay un llamado muchas veces. Yo siempre digo que cuando uno se convierte de verdad al Señor, cuando uno entrega su corazón a Jesús y se arrepiente de sus pecados, hay un deseo en el corazón de servir a Dios, un deseo de predicar la palabra. Por lo menos a mí me sucedió así y he escuchado a muchos contar testimonios de lo mismo, acerca de que cuando se convirtieron, lo primero que querían hacer era compartir eso que tenían en el corazón, que por supuesto era la salvación, el regalo de la vida eterna. En mi caso fue así. Yo me acuerdo que enseguida que me convertí, que acepté a Jesús en mi corazón, al día siguiente me encontré con jóvenes que estaban en el mismo equipo de fútbol que jugaba en aquel entonces, hace muchos años atrás, y les compartí la palabra de Dios. Yo no había leído la Biblia mucho, no tenía noción de lo que era todo lo que la palabra tenía. De Jesús había escuchado que existía. Por mi religión que practicaba en aquel entonces, sabía que había un Dios, pero nada más. No tenía conocimiento de todo lo que Él había hecho por mí. Pero el haber escuchado a aquel joven predicarme la palabra y que cada palabra que él hablaba me llegara al corazón, y sin darse cuenta él me hablaba y me respondía a todas mis interrogantes, lo que luego compartí fue esa experiencia que tuve. Porque nadie me podía robar eso, nadie me podía quitar esa sensación de paz que yo estaba viviendo y que hasta el día de hoy sigo viviendo cuando comienzo a estar con Dios. A veces sí, nuestra mente se llena de cosas, de conocimientos, de preocupaciones y de muchas cosas que no nos ayudan, pero hay algo en el fondo del corazón que nos termina dando paz. Yo me acuerdo cuando lo experimenté ahí y lo primero que comencé a hablar fue de esa paz. Y cuando me preguntaban cómo yo estaba seguro era porque tenía paz en el corazón. Paz, y por eso entendí después que Jesús decía: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se la da. No se turbe el corazón ni tenga miedo. Entonces ahí experimenté lo que era tener a Cristo en mi corazón. Por supuesto, la salvación del alma era lo más preciado que tenía y por eso daba gracias a Dios. Pero hay un llamado de Dios. Hay un llamado, un deseo que es puesto por Dios por medio de su Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para hablarle a los demás. Eso nos pasa a todos. Nos pasa al que es pastor, o que y no sabe tal vez la persona y en el futuro va a ser pastor. Nos pasa al que va a tener una carrera, al que va a practicar un deporte, va a vivir de una disciplina deportiva porque va a ser profesional. Nos pasa a todos. Todos tenemos el mismo llamado de predicar el Evangelio. Y en este caso a Jonás también Dios vino a través de su palabra y le habló. Le dio una palabra y le dijo
que quería hacer su voluntad. Y su voluntad, por supuesto, en este caso iba en contra de la voluntad de Jonás. Si prestamos atención, dice que le dijo que vaya a Nínive, una ciudad donde el pecado estaba presente, donde se hacía cualquier cosa, donde Jonás veía que era gente que vivía a su manera. Entonces Dios le dice, tienes que ir a esta ciudad y predicar. Así que lo primero que vemos es que la palabra de Dios viene, que la palabra de Dios aparece para que la voluntad de Dios se cumpla. Jonás estaba ahí luchando porque Dios le decía hay que hacer una cosa y él se encuentra tomando una decisión contraria a lo que Dios decía. Recordemos una cosa que Isaías dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, verso 9, habla de esto. Así que todo lo que Dios hace siempre está por encima de lo que yo puedo entender o creer que es bueno. En el caso de Jonás, él dice que entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Dice que descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos y huyendo de esa manera de la presencia de Dios, huía de la presencia de Dios. Fíjese todo lo que hizo. Jonás huyó. Jonás huyó al llamado de Dios. Jonás huía a ese llamado, como muchas veces nos pasa a nosotros también, que huimos a ese llamado de Dios. Huimos a aquello que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Y a veces en este caso Jonás dice que compró un pasaje para viajar. Quiere decir que tenía posibilidad económica de tomar otras decisiones. Y muchas veces en nuestra vida también pasan cosas como por ejemplo no tener problemas económicos. Y eso nos da una cierta seguridad. Y entonces a la hora de decidir servir a Dios, como que lo pienso y no sé si será así, si será así. Hay gente a veces que la está pasando mal de verdad y se aferra a Dios con todo el corazón. Pero también he visto una cosa, que aquellas personas que tal vez estaban sin trabajo, sin nada, de repente buscaron ayuda en Dios, clamaron a Dios y Dios les respondió con una puerta laboral que les dio. Y luego vinieron 1 o 2 reuniones más y se fueron olvidando de Dios. Se adentraron en la tarea de cumplir, en este caso en el trabajo, lo cual está bien, por supuesto. Se comenzaron a compenetrar en su trabajo y se fueron olvidando de aquel que les dio el trabajo, que es Dios. Y de esa manera olvidaron el llamado. Miren, hay muchas maneras de olvidar el llamado y una de ellas es esa. Cuando no tengo nada y Dios me da, me responde a mi necesidad, me olvido luego del Dios que me dio las cosas. Me olvido de agradecerle, o tal vez le agradezco, pero me olvido de la razón por la cual me dio eso. La primera es que Él quería que le conocieras para que seas salvo, perdonar tus pecados. Pero también está, como dije al principio, un deseo de parte de Dios que pone en tu corazón para que le sirvas. Y eso es lo que dejamos de lado. Por supuesto, a la larga, si yo no me congrego, si yo no soy fiel a Dios y no le sigo, terminaré perdiendo aún mi salvación. Ese regalo precioso que Dios me ha dado, terminaré perdiéndolo y el enemigo vendrá a ocupar el lugar que antes tenía. Y la palabra de Dios dice que todo lo que se fue y Dios sacó de mi vida, el estado en el que me voy a encontrar, si yo me aparto de Dios, va a ser peor que el primero. Por eso, muchas veces vemos eso. Vemos gente que Dios responde y tiene un deseo Dios de usar esa vida para llevar la palabra, para cumplir su voluntad, y en vez de seguir la voluntad de Dios, creemos que al tener ya todo más o menos encaminado, podemos manejar las cosas a nuestra manera. Jonás huía de la presencia de Dios, no quería saber nada, huía del llamado de Dios, no quería ir a esa ciudad porque, según él, esa gente no merecía el perdón de Dios. Y muchas veces hay personas que se enojan porque a otros les va bien o simplemente otros que tal vez hacían de su vida lo que querían y se comportaban horrible y hicieron miles de cosas malas, de repente se encuentran con Dios o Dios quiere darle la oportunidad de que le conozcan y la gente dice, pero él no se lo merece. Pero Dios tiene que hacer justicia, Dios tiene que deshacer y destruir esas personas. Muchas veces piensan así y a veces esos pensamientos nacen más por la falta de perdón que por deseo de Dios, porque Dios por supuesto no va a desear la destrucción de la humanidad, sino no tiene sentido la muerte de Jesús. Mandó a Jesús a morir en la cruz para que el mundo le conociera a través de él y recibiera perdón. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra en el Evangelio de Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Imagínense si Dios
diciendo este versículo y luego decir, yo quiero destruir a este porque hizo las cosas mal, quiero destruir a aquel porque hizo esto mal, quiero destruir a aquel otro porque hizo las cosas mal. Claro que no. Habrá un juicio en el futuro, sí, pero para ese entonces ya la iglesia, aquellos que se entregaron a Cristo, van a ser llevados al cielo y no van a pasar por ese juicio eterno. Gracias a Dios vamos a estar con Él para siempre en la eternidad. Pero hoy tenemos la posibilidad de escuchar la palabra. Y si la has oído y Dios te ha llamado, te animo a seguir la voluntad de Dios, a obedecerle y confiar en Dios porque Él hace todo bien. Como dije recién, Jonás huía de su llamado, no quería saber nada. Y fíjense que el hecho de haber huido de ese llamado, cuando leíamos recién la palabra de Dios, dice que se tomó un barco, él compró un pasaje, pero en ese barco, cuando leíamos recién, dice que vino una fuerte tormenta, un viento fuerte sobre el mar, dice el versículo 4, pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Por supuesto, esto generó gran miedo en los marineros, expertos navegantes, marineros que sabían lo que era enfrentar la dureza del mar y sobre todo cuando había tormentas. En este caso, hubo una tormenta que se levantó por causa de Jonás, porque Jonás estaba en ese barco. Y Dios no quería que Jonás estuviera ahí, Dios quería que Jonás predicara el Evangelio. Pero fíjense que aún en todo esto Dios tenía el control de las cosas. Por supuesto, como dije al principio, tenían miedo. Dice que comenzaron a tirar muchas cosas, a despojarse de cosas. Cuando la gente tiene miedo empieza a despojarse de muchas cosas. Pero la solución no está en despojarme, sino en seguir la voluntad de Dios. La solución no está en dejar esto y aquello para ver si obtengo un resultado y la cosa comienza a encaminarse, sino que está en alinearse con Dios y seguir su voluntad. La palabra de Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. La justicia de Dios tiene que ver con caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, en la misma línea en la cual Dios camina. Fíjense que Jonás trajo muchos problemas, miedos a perder la vida. ¿Cuántas cosas se generaron por una persona que no estaba siguiendo la voluntad de Dios? Y sabes que hoy en día mucha gente se queja, mucha gente se pregunta por qué mi hijo hace esto, por qué mi hijo se fue me dejó detrás de las drogas, de muchas cosas. Se preguntan a veces, la respuesta es por supuesto el pecado. Pero he visto también y notado esto en gente que ha entregado su corazón a Cristo y le demanda a Dios muchas cosas. Le dice por qué esto y por qué aquello. Y de repente, más que preguntarle a Dios por qué esto y por qué aquello, sería preguntarle si estamos haciendo su voluntad. Preguntarse uno mismo, ¿no? Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si estamos siguiéndolo a Él. Si estamos en donde Él nos quiere. Si estamos cumpliendo con ese llamado que Dios te ha dado. Tal vez Dios te ha llamado a interceder y a clamar por tu hijo y tal vez te has estado lamentando. O por una enfermedad o por lo que fuere. Y Dios te ha dicho, tú tienes que hacer esto acá. Y de repente has escuchado y has entendido que era así, pero no lo has puesto en práctica. Dios te ha llamado a estar más tiempo con Él, Dios te está llamando a estar más tiempo con Él. Y tú en vez de pasar tiempo con Dios has tomado otra decisión, de buscar soluciones por otro lado, de buscar soluciones por acá y por allá. Y cuanto más te alejas de Dios, cuanto más estás huyendo de su voluntad, de ese llamado, más problemas parece que aparecen. Más problemas aparecen. Yo hablaba en estos días en la iglesia acerca de muchos temas, pero uno de ellos toqué por arriba la vida de Jonás y lo que significa huir del servicio a Dios. Cuánto vacío genera, cuánta confusión genera. Los problemas que generó Jonás fueron tremendos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que seguir la voluntad de Dios es bueno. Es una voluntad agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es bueno para nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. En el capítulo 12 del libro de Romanos, el versículo 2, encontramos esto. Así que cuando nosotros creemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos nos va a perjudicar, es un pensamiento nuestro y no es un pensamiento de Dios. Por eso comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando decidimos dejar de hacer las cosas a nuestra manera y comenzamos a hacer las cosas a la manera de Dios, porque confiamos, por eso obedecemos y confiamos que esa voluntad de Dios, que todavía no sé hacia dónde me va a llevar y qué va a hacer, pero yo confío de que va a ser algo bueno, esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso si tienes que decidir hoy y has estado o estás en la situación que Jonás estaba,
ves problemas que se generan, ves que se suscitan problemas más y más graves, comienza a poner un freno a todo y de un momento que le entregues a Dios, comprender cuál es la voluntad de Dios y seguir su voluntad. En el fondo cada uno sabe hacia dónde Dios te quiere llevar, y qué es lo que Dios ha puesto en el corazón. Todos cuando venimos al Señor sabemos qué es lo que hay que hacer bien, qué es lo correcto y qué es lo que está mal. Y a veces nos cuesta hacer lo correcto. Por eso es tiempo de volver a ese llamado de Dios, de volver a Dios, de obedecer y confiar de que Dios va a hacer las cosas bien. Fíjense que en este caso Jonás entró al barco y no dijo nada. Jonás fue a ese barco y entró, no dijo nada, compró el pasaje, todo estaba bien, no hizo nada ilegal, por así decirlo. Pero había algo a lo cual estaba faltando y era muy importante, estaba fuera de su voluntad. Y cuando hubieron problemas, la verdad salió a luz. Dice que los soldados echaron suerte, él dormía profundamente y la suerte cayó sobre Jonás y ahí él terminó confesando, dice, sí, soy yo el problema, en realidad yo estoy escapando de Dios, Dios me ha llamado para hacer esto y ellos tuvieron miedo. Dice que entonces, dice, aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? El versículo 10 de Jonás, el capítulo 1 de Jonás. Y él dice, pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Él les declaró todo. Yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Dios me ha llamado para esto y para aquello. Y ellos decían, ¿por qué? Fíjate el mal que te acompaña. Es como si una nube negra fuera sobre Él. Y claro, a veces hasta cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, nadie quiere acercarse. Porque parece que todo va mal, todo va mal. Una cosa es que yo esté pasando pruebas. Y otra cosa... por supuesto, estar siendo probado por Dios. Eso es diferente. Pero cuando estoy fuera de la voluntad de Dios y haciendo las cosas que no le agradan a Dios, no haciendo las cosas a la manera de Dios, todo se vuelve en contra. Todo se hace difícil y lo que aún puedo esconder yo en mi vida va a salir a luz. Va a quedar en evidencia. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme?, dijeron. Y él respondió, levántenme y échenme al mar y se les calmará, pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Lo bueno que Jonás fue sincero, dijo, mira, este problema es mío, yo les estoy generando este problema, lo mejor es que yo me vaya. Mira, si hay algo que tienes que hacer en este tiempo es ser sincero con Dios, decirle, Señor, todo esto que está pasando en mi casa, todo esto que está pasando aquí, todos estos problemas que he traído a mi casa, a mi familia, si soy un hijo he traído a mi hogar, todos los problemas que estoy trayendo, Padre, yo sé que yo soy responsable y la solución es que vuelva a ti. Fíjense que Jonás toma la decisión de ser sincero y ahí comienza todo a cambiar. Dice que el versículo 15, entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Fíjense que desde el momento que toca el mar se calma. Desde el momento que él decide volver a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, todo comienza a calmarse. Desde el momento que tú te decides volver a los caminos del Señor, si te has apartado, desde el momento que decides seguir el llamado de Dios, desde el momento que decides hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas, todo se empieza a calmar. Lo primero que encontramos es la calma de todo. Aunque sí hay cosas tal vez para ordenar dentro de ti, claro que las hay. Fíjate que Jonás en el versículo 7 dice, pero el Señor dispuso, versículo 17 del capítulo 1 de Jonás dice, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios. Fíjense que algo sobrenatural aconteció. Dice que algo tremendo. Primero que cuando Jonás abre su corazón y dice la verdad, comienza a darse un cambio. Porque al decir la verdad y al confesar la verdad, él dice, la solución es esta, que yo diga la verdad y que yo salga de esto. Miren, la solución para que haya cambios es que puedas ser sincero con Dios, abrir tu corazón a Dios y volver a hacer la voluntad de Dios. Yo no sé qué estás haciendo, pero sabes que eso que haces no está bien, no es correcto, no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Negocios, ya habéis hablado de personas, no hagas yugo desigual en un negocio, no te unas a yugo desigual en un noviazgo, porque a la larga habrá conflictos. Decisiones que tomas hoy para alejarte de la iglesia y volver
con este sistema del mundo que te ofrece algo que disfrutas humanamente por un momento, pero después te deja un vacío tan grande que te das cuenta que para llenarlo no te bastaría nunca con todo lo que el mundo te ofrece. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Solo Jesús puede sacarte de esa situación, de depresión, de desánimo. Pero tienes que tomar la decisión de ser sincero, de abrir tu corazón a Dios y dejarlo de orar. Y vas a ver cómo vas a comenzar a ver cambios. Jonás salió de ese barco y los cambios se sucedieron. Hubo una calma de la tempestad. Por supuesto, Dios tenía algo preparado. Fíjense que la voluntad de Dios no fue como Jonás tal vez lo esperaba. Un pez vino y se lo comió prácticamente. Dice que entró al vientre del pez, así que lo metió en su boca. Se habla de una ballena, por supuesto, por el tamaño del pez. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches, ahí adentro del pez. Y ahí en lo profundo, tal vez, quién sabe por dónde andaba ese pez, no estaría por arriba, afuera del agua, pero andaría ahí por las profundidades, y en esas profundidades, de ahí clamó Jonás. Es decir, algo extraño hoy en día ver eso, pero fíjense que cuando decidió abrir su corazón, Dios comenzó a usar aún la naturaleza misma, los animales, en este caso un pez, empezó a usar su creación para llevar a Jonás a cumplir con su voluntad, con un llamado que era nada más y nada menos que salvar muchas almas. Y a veces Dios, cuando decidimos volver a Él, nos preguntamos si será posible que Él pueda cambiar ciertas cosas. ¿Será posible que, porque Él estaba en el mar, cómo hago para volver ahora a tierra? Aparte de lanzarlo, Él sabía que me tiran de acá, yo me tiro al agua y bueno, moriré. Y a veces confiar en Dios, obedecer a Dios, es justamente saber que aún cuando yo decido hacer las cosas bien y lanzarme e irme al mar y saber que en el mar, humanamente hablando, con vida no voy a salir porque no tengo cómo sostenerme, cómo sobrevivir, podré nadar un poquito y me ahogaré, y más sabiendo que había una gran tempestad. El mar de problemas, el mar de dificultades, todo lo que sabes que vas a enfrentar cuando decidas volver a hacer la voluntad de Dios, van a estar ahí. Pero desde el momento que decidas hacerlo, Dios va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales. En este caso fue un pez, que dice que lo tuvo a Jonás 3 días y 3 noches en el vientre, y ahí clamó. Y tú vas a clamar ahí cuando decidas hacer la voluntad de Dios, volver a hacer su voluntad, vas a clamar y vas a oír a Dios en lo profundo de tu ser y vas a ver cómo Dios va a responder. Yo quiero ir finalizando ya. Dice que oró Jonás, no fue sino hasta llegar a lo profundo de la situación cuando oró. Y Dios respondió ahí en lo profundo, de esa oscuridad, vas a clamar a Dios y Dios va a responder. Fíjense que cuando clamó el pez dice que en el versículo 10 del capítulo 2 de Jonás, dice que entonces el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Fíjense que Dios fue y habló al pez. Le dice, bueno, no sé cómo el idioma de los peces, no sé, sé que las ballenas se comunican por sonidos, no sé qué habrá hecho Dios, habrá hecho un sonido, pero Él la creó, Él se habrá comunicado, no sé, no nos dice cómo lo hizo, pero dice que Él le habló. Así que Dios se encargó de hacer lo que humanamente es imposible posible, decirle al pez que llevara a Jonás y lo metiera en la tierra donde él no quería estar. Y sabes que cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, Dios va a usar todo, y aún las cosas que parecen imposibles van a ser posibles para llevarte a hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso, si debes decidir hoy qué hacer entre tu voluntad, que está generando problemas, y la voluntad de Dios, que traerá soluciones, decídete hoy a hacer la voluntad de Dios. El pez dice que oyó a Dios y Dios dice que lo llevó, lo dejó en la tierra, y en esa tierra, para finalizar, dice que en el capítulo 3, versículo 5, pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y el versículo 10 dice que Dios vio lo que hicieron estos hombres, lo que hizo el rey de Nínive, vio el arrepentimiento y que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerle o que iba a hacer. Fíjense que Jonás tenía un gran llamado, el de llevar salvación a una gran ciudad, a muchas personas. Y detrás de tu vida, la razón por la que estás huyendo es porque Dios sabe que, el enemigo sabe, que si tú te pones en los brazos de Dios y en la voluntad de Dios,
grandes cosas vas a hacer. Mucha gente va a conocer a Jesús. Mucha gente va a ser alcanzada por tu palabra, por tu predicación. Por eso hoy te animo a volver a la voluntad de Dios, a su perfecta voluntad. Tal vez volver, a veces es la culpa, a veces son si me aceptarán, si en la iglesia me aceptarán, no me aceptarán. Mira, siempre Dios va a estar pronto a recibirte. Por supuesto, nosotros también, si es el caso de que vienes aquí al Centro Cristiano Emmanuel o venías y has dejado de congregarte. Pero si no es aquí, es en otro lugar, en otro país, vuelve a tu casa, vuelve a la iglesia, vuelve al cuerpo de Cristo, vuelve a hacer la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, como dice Romanos, y vas a ver cuán grandes cosas Dios va a hacer. Vas a comenzar a ver primero y a experimentar tú con grandes cosas, como Jonás en un pez. Dios que habla del pez clamando y ver respuesta ahí, donde parecía que Dios no lo podía oír, Dios lo oyó y le mostró que lo oyó y terminó en Nínive, y él vio ese gran avivamiento. Vio que hacer la voluntad de Dios generaría grandes cambios. Fuera de la voluntad de Dios llevó problemas. Fuera de su voluntad llevó grandes problemas. Pero estando en su voluntad llevó grandes soluciones. Y aquí nada más y nada menos que la solución más grande fue la de evitar un juicio sobre ese pecado y que toda esa gente, desde el rey hasta los animales, dice, fíjense que Dios terminó sanando, restaurando una ciudad desde el punto de vista espiritual, emocional, físico y material, porque todos los animales también representan la parte económica. Fue todo perdonado y sanado por Dios. Y Dios a través de tu vida va a traer grandes bendiciones, va a traer sanidad en las personas, sanidad en lo económico, en todo. Dios va a traer grandes cosas. Por eso te anima Dios y te llama hoy para que vuelvas a su perfecta voluntad. Como decíamos al principio, obedece y confía que Dios va a hacer grandes cosas y ahí vas a ver grandes cambios en tu vida. Amén. Esta es la palabra que quiero dejarte hoy. Que Dios te bendiga. Quiero orar en esta noche para que Dios bendiga tu vida. Quiero orar para que Dios te dé la fuerza y tomes la decisión hoy de decirle, Señor, este sábado voy a comenzar a congregarme, este domingo voy a comenzar a congregarme. Si estás aquí en Durazno, si estás en Carlos Reyes, si estás en Sauce, que puedas comenzar a aferrarte a Dios. Si estás en otra ciudad, ve a una iglesia cercana, congrégate. Si estás en otro país, comienza a volver a Dios, a volver tu corazón a Dios y vas a ver cuán grandes cosas Dios va a hacer contigo. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, quiero darte gracias. En esta noche quiero bendecir cada persona que está oyendo o cada persona que va a oír esta palabra. Bendícela grandemente. Señor, que tu palabra pueda ayudarlos a seguir adelante, pero conforme a tu voluntad. Señor, que puedan volverse como Jonás. Señor, abrió su corazón y dijo la verdad, y tú lo llevaste, Señor, a estar en un gran pez y que lo lleve a la tierra de Nínive. Así vas a obrar con cada uno de aquellos que hoy deciden volver a ti con todo el corazón y hacer tu voluntad. Cosas sobrenaturales vas a hacer para llevarlos a hacer tu voluntad, donde llevarán avivamiento, donde llevarán tu presencia, donde llevarán sanidad, libertad y sobre todo salvación, porque tu palabra será sembrada a través de su vida. Señor, los bendecimos, te damos gracias, Señor, bendice cada familia, oramos para que sean sanos, sean libres, todos los que tienen necesidad sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hasta aquí llegamos. Una vez más te queremos dejar los anuncios de las reuniones aquí en el Centro Cristiano Emmanuel, Zorrilla 623, los días sábado 19:30 y los domingos 10:30 horas. Amén. Eres bienvenido, cuando tú quieras visitarnos puedes hacerlo. Y recuerda suscribirte al canal de la iglesia en YouTube, Centro Cristiano Emmanuel. Ahí dale clic a la campanita para recibir las notificaciones. Una vez más te saludamos, te bendecimos y Dios te bendiga. Chao, chao.